la cantidad de cosas que se están haciendo desde Sotorrey, que estamos viendo que son unos vecinos de lo más animado. Y si hay algo de lo que tienen orgullo, bueno, están orgullosísimos los vecinos de Sotorrey, es de la cantidad de niños con los que cuenta este pueblo. Y pensando en ellos, María, que también está en Sotorrey, buenas tardes, hay muchos planes para el futuro. Mira qué parque más guapo. Muy buenas tardes, Sonia. Sí, hablas de niños, vemos aquí este parque infantil tan coqueto que tienen en este parque, en estas instalaciones aquí en Sotorrey. Muchos niños, y eso a pesar de que estamos hablando de un concejo pequeño, con una población que apenas supera los 2000 habitantes, pero sí es verdad que tanto Sotorrey, junto con Bueño y con la capital del concejo, Soto de Ribera, pues son los tres núcleos de mayor población. Población que en los años 80-90 se empezó a perder, pero que, bueno, ahora con esto de que estamos a 5 minutos tan solo de Oviedo, que hay nuevas construcciones, los edificios suponemos que serán bastante más baratos que en Oviedo, pues es un lugar ideal para venirse a vivir a 5 minutos de la capital, en un entorno natural, pero quién sabe todos los secretos y todos los nuevos proyectos para este concejo, para Ribera de Arriba y también para Sotorrey, pues es su concejala de Cultura, Educación, Mujer, Juventud y Cooperación, sí. Patricia Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted tiempo para algo con tanto cargo? Bueno, en un concejo tan pequeño tienes que tener tiempo para todo. Y en primer lugar, pedir disculpas del señor alcalde que no pudo venir porque no se encuentra en el concejo. Bueno, entonces, no ocurre nada, aquí está la concejala para sustituirle, sí, aquí aunque estamos sea por todos 2 minutinos. Sí, estamos todos para un roto y para un descosido. Aquí trabajamos haciendo de todo. Hablamos de un concejo pequeño, pero un concejo que se mueve muchísimo. Hace unos instantes nuestra compañera Irene presentaba a todos los telespectadores la Asociación de Amas de Casa, también asociaciones culturales, clubes deportivos, de montaña, de todo. De todo. Para ser un concejo pequeño y que superamos los 2000 habitantes con muy poco, podemos presumir que tenemos un movimiento asociativo muy grande y la gente está muy implicada, todos los vecinos, no solamente aquí de Sotorrey, sino de las otras poblaciones, y se ve que quieren el concejo y que luchan por salir adelante y haciendo un montón de actividades. Son los propios vecinos. Por ejemplo, aquí en Sotorrey las amas de casa organizan todos los años el carnaval y la Asociación Cultural Los Collacios organizan la cabalgata de Reyes. Bueno, que se lo ponen facilísimo al ayuntamiento. Sí, sí, y el ayuntamiento, bueno, procura ayudar en todo lo que puede. Como yo les digo, que pidan. Estamos viendo en estos momentos imágenes del concejo, los hórreos de Bueño. ¿Cuáles son los proyectos así más inmediatos que tiene el ayuntamiento? Bueno, los proyectos más inmediatos que salió el otro día en prensa, que ya hicieron la licitación, fueron los nuevos accesos a Soto, que se va a ver una ronda que sale desde Entre Puentes y va a haber un puente que une con Soto Ribera, que va a facilitar los accesos porque, como veríais al entrar, para entrar en Soto tenemos que atravesar una vía, con muchas veces la Nacional 630, entonces eso va a dar mucha vida al concejo. Ese es el proyecto más importante, el más grande que tenemos ahora. Y tenemos la Casa de Cultura aquí al lado, a punto de inaugurarse. Sí, muy bonita, tiene muy buena pinta. Sí, estamos muy contentos con este nuevo edificio, se está haciendo la urbanización. Es una gran inversión, fueron unos 600.000 millones de euros, que fue a través de la Consejería de Cultura y con el Ayuntamiento. 60.000 euros costó lo que fue todo el mobiliario, unos 300.000 pues son la urbanización. Los números. Porque es muy importante que la gente valore y sepa lo que valen las cosas y lo que cuesta. Conseguir esa financiación que costó mucho. En estos tiempos que estamos es tremendo. Bueno, un concejo pequeño, pero con industrias muy importantes de primer nivel. Tenemos al fondo una industria mantequera de las de más renombre. Sí, es una de las más renombre y hay que decir que todo el queso de Burgos de Arias sale de esta fábrica y además es muy importante en el concejo porque da mucho empleo a la gente de la zona. Eso es importantísimo. Y también al otro lado la central térmica que desde los años 60 está en marcha y que también ha dado muchísimo trabajo. Sí, el ejemplo está aquí, toda esta urbanización, Villa Jardín, que son los edificios que se construyeron para los trabajadores de la térmica. ¿Y que siguen siendo de los trabajadores? Sí, siguen siendo los trabajadores y ahora mucha gente, algunos señores pues ya fueron muy mayores y está viniendo mucha gente de Oviedo a comprar alguna de los pisos y bueno, y viendo que había mucho movimiento y que estamos muy cerca de Oviedo, tenemos la estación de Renfe ahí al lado, vinieron y construyeron otra nueva urbanización Río Nalón, esos chalés adosados tan guapos. Muy bonitos.
Por cierto, Sí. ríos que hay aquí, Sí. deportes asociados a esos ríos, sí. estupendo. Estupendo. Mira, en este concejo se unen dos de los ríos más importantes aquí, o más conocidos dentro del Principado, que es el Nalón y el Caudal. Se unen en Soto, donde la térmica. Y en este río, en el Nalón, es muy importante porque se hacen varias competiciones de piragüismo. Tenemos un club de piragüismo aquí en el concejo, los Gavilanes, que están en la otra vera del río, que la otra zona se llama Vegalencia, los vamos a nombrar, que también son Bueno, y bromeábamos sí. aquí en el equipo, Patricia, Sí. con decir las fallas de Vegalencia. Sí, sí. Porque, claro, estamos en menos fallas, sí. No, en Vegalencia, y vienen muchos equipos también de Oviedo a entrenar y a participar en este río. Vale, de Oviedo, porque estamos cerquita, 5 minutos. Ventajas Sí. y desventajas de estar tan cerca de la capital. Mira, ventajas muchas. Ventajas muchas, y también tienes las desventajas que al estar tan cerca, hasta ahora la gente estaba marchando y yendo a vivir a Oviedo. Ahora la gente está volviendo otra vez a la zona rural y vuelven otra vez a sitios tan agradables, porque estás como si estuvieses en un pueblo con la tranquilidad y a 5 minutos de Oviedo. Y el Claro. ejemplo soy yo, que era de Oviedo y vine a vivir para acá. Claro, se está viniendo la gente a vivir para acá porque Sí, digo yo sí. que también económicamente saldrá mejor, ¿no? Sí, sí, sale mejor, no estás en el centro ni en la calluría, pero estás tienes muy buenas todos los comunicaciones, servicios. todos los servicios y muy buenas comunicaciones. Bueno, pues, ¿qué más razones quieren para venir a conocer Ribera de Arriba? Yo creo que les hemos dado unas cuantas. El día hoy es espectacular, la tarde es estupenda, nos ha salido un domingo redondo de primavera, así que acérquense aquí a Ribera de Arriba. Muchas gracias, concejala. Nada, pues ya lo sabéis, todos sois bienvenidos a este concejo. Muy bien.